Ya está grabando y vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir esto otro. Ok, espero que ya no estén entrando. Hoy entramos a la cuarta unidad, la que parecía que nunca iba a llegar. Aquí está la cuarta unidad, el derecho de nacionalidad. Y el derecho de nacionalidad, pues ya hemos comentado hasta la saciedad que esto no debería ser parte del derecho internacional privado. Más que nada, estamos hablando de que el derecho internacional privado no se encarga de esto, no nos serviría de nada. Entonces, lo que tendríamos que entender, no importa Ríos, no importa que no haya podido, o sea, ya para la próxima ya trate de ver si le pasa, pero la lista nada más es con fines estadísticos, no va a pasar nada si no la asienta. ¿Ok? Bueno, entonces estábamos hablando que nosotros en la última participación que tuvimos para modificar los planes de estudio, comentamos en su momento que este tema no debería ser parte de los programas de derecho internacional privado, principalmente porque es un derecho, es una materia de derecho constitucional. Sin embargo, también pues cuando se hizo el nuevo plan de estudios, que a los maestros no nos pidieron opinión, pues desgraciadamente los que estuvieron alegando el plan de estudios eran los de el servicio de universidad abierta, porque ellos dicen que la nacionalidad se estudiaba ahí, realmente no se estudiaba ahí. Y pues dejaron otra vez la nacionalidad cuando ya habíamos digamos que limpiado un poquito el material del programa. Y lamentablemente, pues seguimos otra vez con este lastre que no sirve de gran cosa, pero pues bueno, ya si lo tenemos que enfocar, pues tratemos de enfocarlo lo mejor posible. Así las cosas, lo que viene a continuación es diferencia entre Estado y nación, y queda clarísimo por lo que vimos nosotros en el curso de Derecho Internacional, que no es lo mismo un Estado que una nación. Nosotros en esa hablábamos de las teorías objetivas y subjetivas, pero aquí en Derecho Internacional Privado tenemos que hablar un poquito más de los aspectos que van a diferenciar Estado y nación. Yo creo que el concepto de nación como concepto ya es algo obsoleto. ¿Por qué? Porque desde el mismo derecho internacional, nación significa pueblo y técnicamente la nación era el derecho internacional, era derecho entre pueblos. Sin embargo, el principal sujeto del derecho internacional, valga la situación, pues es el Estado. Y entonces de las naciones, ¿qué? Pues las naciones van formándose los estados van formándose con las naciones, pero no lo mismo. La regla general es que cada estado tenga una nación adentro, pero no quiere decir que sea una regla. Yo hemos comentado, por ejemplo, la pobre Suiza. Si nación es un conjunto de individuos con religión, con lengua o con población, de una sola población, de una sola religión, pues pobre Suiza, imagínense nada más, allá hay católicos y protestantes, allá hay población latina y población anglosajona, allá hay, las lenguas se hablan, es el alemán, el francés, el romanche y el italiano. Pues imagínense nada más. Así de ese talante es Suiza, y sin embargo es un estado, y sin embargo tiene su propia población. Entonces, ahí está la diferencia entre lo que es una nación y un estado. Y como tiene una diferencia muy grande, pues tenemos que partir de qué es una nación para nosotros. Nación la tenemos basada principalmente en estos cuatro pensadores que tenemos aquí y que voy a ir señalando. El primero es Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón decía que es aquel conjunto de personas que tienen las mismas normas jurídicas. Hay que recordar lo que hablamos en el momento de la personalidad de las leyes, que los romanos jamás impusieron el derecho romano a los pueblos que conquistaban. Realmente los dejaban actuar con sus propios derechos. Y entonces, pues, para ellos era muy fácil decir, pues si cumples las normas jurídicas de un lugar determinado, pues eres parte de la nación de ese lugar. También decía que es cuando las cumplen los ciudadanos de ese lugar y técnicamente tienen como objetivo el bien común del lugar. Eso era lo que es una nación, cumplimiento de normas
que la cumplan los ciudadanos y que tengan como fin el bien común. De eso saltamos al pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que nos decía que una nación es un conjunto de personas con la determinación de permanecer juntos y alcanzar objetivos comunes. Técnicamente para él, los elementos son de tipo volitivo, o sea, quiero pertenecer a él porque yo me siento identificado y proyectados hacia el futuro y quiero llegar a tal lugar y por eso me estoy juntando con ellos. La verdad sea dicha, yo creo que ahí empieza una situación muy interesante que es el aspecto volitivo, el aspecto de la voluntad nacional o lo que vamos a conocer como la conciencia nacional. Gómez Morente, García Morente, perdón, García Morente es un filósofo español. Él lo basa principalmente en otros aspectos que también formarían parte de una nación. Dice, es aquello que a lo que nos adherimos, eh, aquellos a los que nos adherimos por encima de la pluralidad de instancias en el tiempo. Hay algo común que liga pasado, presente y futuro en una unidad de ser, en una homogeneidad de esencia, que implica un estilo de vida colectivo. Él basa entonces el estudio de de la nación en el hecho de la historia común. Es decir, si tienes algo que liga presente, pasado y futuro, pues tienes una nación porque tú estás creando la historia de ese pueblo. Pérez Verdía nos dice, es el sello especial que tiene la raza, la lengua, el suelo, el clima y las tendencias naturales que imprimen a la individualidad humana hasta agruparla en diversos estados. Ella ya empieza a confundir un poquito la idea porque ya empieza a utilizar el término estado, pero bueno, ella sigue basándose en que son elementos naturales como la lengua, la raza, las costumbres, lo que va a darle una capacidad de poder determinar qué es la nación. Y por último, Mancini. La nación es una sociedad natural de hombres creada por la unidad de territorio, de costumbres, de idioma, que formadas por una comunidad de vida y de conciencia social. Es decir, aquí ya Mancini, que ya es un aspecto más jurídico, él dice realmente la nación se va formando por gente que va creando una agrupación de personas que tienen una misma forma de sentir, una misma forma de pensar, y eso va creando la conciencia social. De todos estos, pueden ustedes discutirlo, pero a final de cuentas sí lo vemos en muchos aspectos, en el sentido de que nosotros no podríamos pensar en que una nación es lo mismo que un Estado. Definitivamente la nación tendríamos que comprometerla con el elemento pueblo de lo que es un Estado, pero no es equivalente, no es sinónimo nación y Estado. Aunque lo manejemos en el lenguaje normalmente, no podemos decir que sea lo mismo. Y obvio es que la conciencia social es ya una parte, porque nosotros habíamos dicho en Derecho Internacional Público, ha habido verdaderamente intentos por tratar de que los elementos objetivos prevalezcan, pero han sido terribles para la naturaleza humana. Tenemos que recordar que el Hitler quería una nación aria, un pueblo ario, y entonces todo lo que cometió con los pobres judíos o con los gitanos o con los homosexuales es que no eran arios. Él quería de alguna manera un tipo de Esparta en donde los niños pues prácticamente los metían en agua fría y si sobrevivían pues eran dignos de ser espartanos y si no pues eran niños del montón. Y obviamente el problema con una filosofía así es que causó muchísimo más daño que bien. Y ustedes saben las consecuencias de ese tipo de actuación en el caso de Hitler con el holocausto. Entonces, pues realmente nosotros creemos que más que los aspectos objetivos, naturales, nosotros vamos a formar una nación de acuerdo con lo que decía Rousseau y con lo que dice Mancini, que Mancini pues es el creador de los movimientos de la Nueva Joven Alemania,
que estas jóvenes Italia, Polonia y Alemania, pues crearon las nacionalidades que tenemos en estos momentos en Europa, pero en su momento fue una situación muy novedosa y es que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a sentirnos adecuados, vamos a sentirnos parte de una nación con la cual sintamos que estamos unidos de una manera general, o sea, una conciencia nacional. ¿Qué es lo que te hace gritar gol cuando meten goles a la selección mexicana? Que tú te consideras parte de México y esa consideración, esa voluntad es la que te está creando la vinculación con el Estado. En este caso, el Estado, en el otro caso es el pueblo, ¿no? Con la nación. Entonces, esos son los conceptos que manejamos de nación. El Estado, pues va a ser distinto. Aquí, Kreider, Lunsley, Howie, uno es sociólogo, otro es antropólogo social, y el señor Kelsen es el que le da sentido jurídico al concepto. Cuando nosotros estamos hablando de Estado, con nuestros estudios de teoría del Estado, nos señalan que son tres elementos que son fundamentales: población, territorio y poder. No hay otro. Claro que el poder tiene elementos modales. Elementos modales, ¿qué significa? Que tienen los mismos todos los países, pero no los manejan de la misma manera. Y estos elementos modales son soberanía, gobierno y sistema jurídico u orden jurídico. Obviamente todos tienen leyes, pero no son las mismas. Obviamente todos tienen gobierno, pero no es el mismo. Y obviamente todos manejan soberanía, pero no es la misma forma. Entonces, por eso se le llaman elementos modales. Sin embargo, pues estos son criterios de otros autores de ciencia que a lo mejor deberíamos de tomar en cuenta. Por ejemplo, para Kreider, el Estado es el receptor de la evolución cultural de una determinada sociedad. El nexo familiar deja de ser el vínculo aglutinante en la sociedad, colocando al jurídico, porque tú ya perteneces a un Estado y hay un vínculo jurídico, en su lugar. La nacionalidad, en este caso, es un elemento de identificación con ese Estado. Para Bluntschli, el Estado tiene elementos constitutivos, tiene una voluntad colectiva, tiene un poder político, tiene un orden jurídico y tiene un gobierno. Y obviamente cuando estos elementos constitutivos se dan, tenemos un Estado en toda la forma. Obviamente podemos estar discutiendo de qué dice pues un orden jurídico y un poder político y eso y un gobierno, pero a final de cuentas ese lo está haciendo él analizándolos desde el punto de vista de su ciencia. Para Howie, que es antropólogo social, nos dice que es la cúpula de la identificación social y cultural de un grupo social y la nacionalidad es uno de los elementos. Te identificas con el Estado porque sientes que eres parte de lo que ellos manejan como pueblo y por eso te dan la nacionalidad. Y por último, tenemos a Kelsen, que nos dice que el carácter de estructurador jurídico y político de la sociedad es el Estado. O sea, el Estado es esa institución política y jurídica que le va a dar consolidación a la nación que se encuentra dentro. La nacionalidad es una institución común a todos los órdenes jurídicos y diríamos a todos los estados, porque técnicamente no podrían existir sin ella. La nacionalidad, en este caso, sigue siendo el elemento aglutinador de la población con el poder. Ahora, muy bien, esto nos da una cierta idea de que no debemos de confundir nación con Estado, no son lo mismo. Mientras que la nación puede estar formada de muchas formas, elementos sociales, culturales, naturales, lengua y religión, costumbres, generalmente el Estado va a ser un aglutinado distinto, tiene que tener otras condiciones y tiene que tener otros elementos. Ahora bien, el concepto de nacionalidad, como lo vimos ahí, generalmente se maneja como una situación de pueblo. Entonces, como concepto de nacionalidad tenemos muchos. Eduardo Trigueros, que es esta persona que está hasta arriba, primer autor importante de Derecho Internacional Privado y aparte su obra más importante se llama La Nacionalidad Mexicana. Ya me quedan 10 minutos, por si acaso se nos va, pues ya nada más quedaban 10 minutos, iniciamos una sesión de inmediato. Nos dice que es el atributo que señala a los individuos como integrantes dentro del Estado del elemento social llamado pueblo. Eso es lo que dice Eduardo Trigueros. Henri Batiffol, que es un autor francés, nos dice, es la pertenencia jurídica de una persona a la población constitutiva de un Estado. Si ustedes se dan cuenta,
Los dos manejan condiciones similares. Lo único que no señala Trigueros es que es jurídico y política. Y el caso de Patifol lo que habla es que es solamente una vinculación jurídica. Yo no creo que sea nada más una vinculación jurídica, sino que también tiene que ser política. Nuestro autor Contreras Vaca también maneja una interpretación muy interesante. Nos dice, es la institución jurídica en virtud de la cual se relaciona el individuo con un Estado debido a su adecuación a los criterios legales desde el elemento de nacimiento o después del mismo. Vamos a entender que Contreras Vaca lo que estableció en su libro es que para él hay varias doctrinas para poder explicar la nacionalidad. Por ejemplo, las vamos a ver en la diapositiva siguiente, la contractualista y la del acto unilateral de voluntad. Yo no lo creo. Yo no estoy muy de acuerdo con esos criterios, porque más bien ni siquiera se puede alegar que la nacionalidad sea objeto de un contrato, y mucho menos que es un acto unilateral de voluntad. Entonces, yo creo que tendríamos que determinarlo en base a los elementos que tiene la nacionalidad. Sí puede ser una institución, pero no es estrictamente un acto en el cual se deriva una relación entre el Estado y el individuo que recibe la nacionalidad, porque debe de tener una relación contractual o una relación semicontractual. La idea, entonces, es que para mí el mejor concepto es del Lerebú Pillonier. Lerebú Pillonier dice, es la calidad de una persona en razón del vínculo o del nexo político y jurídico que lo une a la población constitutiva de un Estado. Ese es para mí el mejor concepto, y aparte, independientemente de que sea institución o cualquier calidad que le quieras poner, es simple y destaca dos aspectos: político, nexo político y nexo jurídico. Y eso lo vamos a explicar cuando hablemos de los tres elementos que tiene esta nacionalidad. Así las cosas, lo que decíamos de las teorías para sobre el otorgamiento de la nacionalidad que destaca Contreras Vaca es que hay teoría contractualista en la cual, pues generalmente el Estado y el nacional hacen una especie de contrato. No lo es. Primero, porque cuando tú cumples los elementos del artículo 30 constitucional, automáticamente ya eres nacional. ¿Cuál es la situación? No es un acto contractualista, ¿por qué? Porque no hay consentimiento. Pues es un bebé. ¿Qué haces? ¿Quieres ser nacional? Pues no, no hay forma de poder expresar la voluntad, y aparte no tiene la capacidad. ¿Cuál es el objeto? No hay objeto. No hay objeto en la teoría contractualista. Vamos a los elementos de validez. Hay vicios del consentimiento, pues entendamos que uno de ellos es la falta de capacidad, y con eso se anula todo. Licitud en el objeto, pues no hay ni licitud, no, nadie te dice que tú vas a ser nacional para cumplir tal o cual objeto. Obviamente, pues no hay ni forma, ni solemnidad, ni formalidad que pueda hacer valer que hay un contrato. Sí, cuando una persona ya es adulta y quiere obtener la nacionalidad, pues ahí puedes decir, pues ahí a lo mejor hay una cuestión contractualista, pero no lo hay. Realmente lo que tú quieres es que cumples unas condiciones establecidas en la ley, quieres ser nacional, nada más. No hay contrato, no hay semicontrato, porque el otro es el acto unilateral de voluntad. ¿Qué dice el acto unilateral de voluntad? Pues que prácticamente eres nacional porque te apegas a las condiciones que establece el artículo 30 constitucional. Y les voy a decir una cuestión, pues es un bebé, ¿cómo te vas a pegar o cómo vas a decir, híjole, no quiero nacer, papá, a ver si me llevas a nacer en Los Ángeles porque yo no quiero nacer aquí? Pues ¿cómo lo haces? Y dice, bueno, pues es que realmente el Estado pone las condiciones y tú nada más te apegas a ellas. Pues sí, pero tampoco se da un acto unilateral de voluntad. Podría parecer muy acomodaticio, y la verdad es que no se generan obligaciones en ninguna de las dos, o sea, no hay obligación con la nacionalidad. Entonces, pues a mí en lo particular no me parece que alguna de las dos pudiera ser aplicable. Lo que sí es que cuando hablamos del concepto dijimos, generalmente esa
atribución de la calidad de poblador de un estado en razón del vínculo jurídico y político que establece la nacionalidad, eso va a ser algo que va a funcionar. Y por lo tanto, los elementos de la nacionalidad son, uno, el Estado que la otorga; dos, el individuo que la recibe; y tres, el nexo de la nacionalidad, que es jurídico y político. Vamos a ver cada uno de estos tres elementos. El Estado que la otorga debe ser soberano o por lo menos autónomo. Soberano quiere decir que es independiente. Y al ser un Estado independiente, ahí se cumple el elemento activo. Al ser un Estado independiente, él va a poner las condiciones de las personas que van a ser sus nacionales. ¿Puede ser autónomo? Sí. Vamos a explicar cómo funcionaría esta situación de autonomía. Ustedes saben que el Reino Unido de la Gran Bretaña y en Irlanda del Norte es un reino que está formado por, uno, Inglaterra; dos, Escocia; tres, Gales; cuatro, Irlanda del Norte. Y a nivel interno, ellos conservan su nacionalidad. Es decir, los ingleses son ingleses, los galeses son galeses, los escoceses son escoceses y los irlandeses son irlandeses. Aunque aquí hay una situación. Existe el país de Irlanda. O sea, no todos los irlandeses, de acuerdo con la división del Reino Unido, son precisamente irlandeses, porque existe el país de Irlanda. Ahora, si todos me preguntan, pues todos son británicos, porque pertenecen al Reino Unido de la Gran Bretaña. Todos son británicos. Sin embargo, pues bueno, Sean Connery era escocés y siempre se caracterizó porque los escoceses tienen sus formas y sus propias costumbres. Entonces, para ellos es una nacionalidad aparte. Anthony Hopkins es galés y estaba en Gales. Entonces, cuando le dieron el Oscar, pues estaba dormidito porque ya el señor tiene 80 años y dijo que flojera ir a Estados Unidos a recibir un premio y se quedó dormido en su casa. Por eso nadie recibió el Oscar el domingo, ¿verdad? Pero a final de cuentas, esas nacionalidades para ellos sí existen y por lo tanto ellos mantienen esas nacionalidades por ser pueblos autónomos. Ahora, lo que es muy importante es que cada estado debe de reglamentar la nacionalidad y la situación está en que no deben de provocar conflictos de nacionalidad. El hecho de que sean escoceses no quiere decir que no sean británicos. Es muy difícil que a ti te acepten el hecho de que si tú eres de Gales o eres escocés, pues puedas decirte que eres inglés. No, se enojan, ¿eh? Entonces, pues eres galés, eres escocés o eres irlandés o eres inglés, así de plano. Pero aquí viene otra situación muy interesante. Si bien es cierto, la idea de la reglamentación es que debe de ser evitar los conflictos de nacionalidad, cada día más países están contemplando la doble nacionalidad. México la tiene establecida. Uno de los puntos más llamativos de todo esto es que, por ejemplo, en muchos países de Europa, como España, como Portugal, como Francia, como Italia, tienen un problema. ¿Por qué? Porque ellos, cuando manejan nacionalidad, la tienen irrenunciable. Pero México se fue por la banda superior. México dijo, no me voy a meter con esas broncas. En México la nacionalidad es imperdible. O sea, no se puede perder. El otros no pueden renunciarla, pero tú no como mexicano no la vas a poder perder jamás. Naces mexicano, vives mexicano y mueres mexicano. Aunque tengas otra nacionalidad, serás mexicano. Entonces, aquí viene esa perspectiva en el sentido de que muchos países están aceptando la doble nacionalidad y entonces esto está generando problemas. Imagínense nada más un pobre niño que nace en aguas territoriales mexicanas, de padre español, madre italiana, en un buque francés.